El día de ayer estuve en la ciudad de La Paz y pude presenciar la presencia de muchísimos efectivos policiales, una gran movilización que existe en las instalaciones donde funciona la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, donde una anciana valiente se subió por una escalera, sorprendió a los policías y se subió a la terraza. Desde el 5 de junio, esta invaluable señora viene resistiendo estoicamente la forma de mantener la posesión de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero, ¿qué es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y qué implicancias tiene en este momento en lo que es el momento histórico que vive el país? Primero decirles que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se creó en el año 1976 y tuvo que ver mucho para la caída de la dictadura de Banzer. Muchos de los que ahora están en el gobierno se protegían detrás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La Asamblea de Derechos Humanos es una de las últimas instituciones que le falta tomar al masismo. Fíjense que no existe en el país institución que no haya sido tomada por el masismo. El MAS casi controla absolutamente todas las instituciones del país. La única que le faltaba tomar definitivamente era la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que estaba bajo la dirección de la señora Amparo Carvajal. Si ustedes se fijan, los 4 poderes del Estado están bajo el dominio y el predominio y la decisión imponente del MAS, que no respeta en el Parlamento, inclusive no respeta ningún tipo de minoría, porque atropella y pisa y avanza. Fíjense, el Poder Judicial, que ha sido sometido totalmente, el Poder Legislativo, ni que se diga del tema del Tribunal Electoral, y por supuesto el Poder Ejecutivo, quien se encarga de agarrar y de consolidar ese poder absoluto que busca tener el MAS en el país. Ahora, la pregunta ¿es democrático que un solo partido tenga el poder absoluto del país en todas las instituciones? Obviamente que no lo es. En democracia existen los pesos y los contrapesos. Existe la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan participar. La democracia en sí misma es la desconcentración y la multiparticipación de todas las corrientes políticas ideológicas. No es una dictadura donde solamente tiene que existir una línea política y una persona a la que defina absolutamente lo que pasa y lo que se vive en el país. Por eso es importante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Por eso en estos días en La Paz, y eso cerca de su fiesta del 16 de julio, existe una gran movilización defendiendo a Amparo Carvajal. Amparo Carvajal no está midiendo las consecuencias en este momento del gobierno de lo que está haciendo y cómo está tratando a esta señora. La atención internacional, los medios internacionales están viendo lo que está pasando en este momento en el país con esta mujer que está defendiendo los derechos humanos. Ahora, fíjense, el MAS con el 55% que logró en las elecciones, que están cuestionados por inclusive el fraude y el padrón electoral totalmente manipulado, ha tomado el 100% de todas las instituciones. Uno de los dogmas que ha implementado Evo Morales fue de que todo miembro de las instituciones del Estado sean masistas. O sea, fíjense cómo es de absolutista, cómo es de tiránica la situación en Bolivia, esta dictadura. Si tú no eres del MAS, no tienes derecho a participar de ninguna función del Estado. O sea, ha hecho un sometimiento total de lo que implica las instituciones del Estado. Y eso verdaderamente es profundamente preocupante, porque nos hace ver que si no se es del MAS, definitivamente no tiene la menor oportunidad de participar, aún tenga los más grandes méritos de la administración de justicia, etcétera, etcétera.
Ahora, el MAS ha logrado un 55% en las elecciones y han llegado al poder legalmente, pero ahora busca mantenerse ilegítimamente y en forma ilegal por medio de una serie de mecanismos, por medio del paralelismo. Por eso está provocando una nueva asamblea permanente a un lado, o sea, hay otra que le está disputando a Amparo Carvajal las instalaciones. El prebendalismo, el clientelismo, está promoviendo el ejercicio por parte de la persecución, el fiscalato político por el cual le inventan y le arman casos a cualquier opositor. Entonces, esa situación hace que la sociedad, sin la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, quede indefensa, porque la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a la cabeza de Amparo Carvajal, no es una institución que vaya a afectar ni a derrocar, ni tiene la menor intención de promover actos subversivos en contra del MAS. Lo más preocupante para el MAS es que existan instituciones que defiendan los derechos humanos y la libertad de expresión de los ciudadanos, a la cual a ellos en momentos anteriores y muchos años atrás, 30 y pico años atrás, se amparaban detrás de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para protegerse. Y si hoy día están en el poder es gracias a esa Asamblea Permanente de Derechos Humanos que existió y que debe existir, porque es la única forma de que pueda funcionar la libertad de expresión. Los medios de comunicación se están cerrando. La Iglesia Católica ha quedado muy golpeada a raíz del tema del caso de pederastría y los cuestionamientos a los jesuitas. Entonces, ¿quién queda que pueda estructurar la defensa de los derechos civiles, los derechos ciudadanos, la defensa de la democracia? La Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Por eso es que tuvieron que elegir a un tipo que se llama Edgar Salazar, que ha hecho paralelismos en 4 asambleas permanentes en el resto del país, con la finalidad de controlar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Le interesa como poder económico? La Asamblea Permanente de Derechos Humanos son 4 mesas, 5 afiches y 6 sillas. El poder que tiene la Asamblea Permanente de Derechos Humanos es la historia que tiene desde el año 1976 de la defensa permanente de los derechos humanos. Porque la sociedad tiene que defenderse de una forma u otra, y por eso es que ahora se están estructurando en plataformas, se están estructurando una serie de mecanismos con la finalidad de defenderse frente a un poder absoluto que viene y quiere atropellar y deshacerlo todo. Por eso que hoy día Amparo Carvajal lo somos todos los que pensamos en forma diferente, los que creemos en la democracia, los que creemos que hay que luchar por la libertad, que debemos ser libres, que debemos tener una libertad de expresión. Todos somos Amparo Carvajal y todos debemos identificarnos con esa señora y además debemos apoyarla porque es la última institución que le falta tomar al MAS para tener el poder absoluto de las instituciones en este momento en el país. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos es la institución que ha defendido los derechos y va a defender los suyos, y va a defender los míos, y va a defender los derechos de todos, porque en este momento la situación de los derechos humanos va a ser mucho más complicada en la medida que la situación económica complique la situación política del actual gobierno. Y entonces el gobierno lo que busca es descabezar cualquier institución que en este momento defienda los derechos humanos. Lo que quiere es que no exista nadie, no exista ninguna organización social, no exista ninguna persona que pueda hablar, expresarse y defender la democracia y los derechos humanos. Por eso que Amparo Carvajal debe ser una de las batallas que no podemos perder. Y no se trata contra el gobierno, se trata que esta es una batalla para defender la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos. Nos vemos mañana. Muchas gracias.